La galaxia era vasta, peligrosa y gobernada por aquellos que tenían las armas más grandes o los bolsillos más profundos. En los bordes exteriores del cuadrante Yarn, el nombre Kal Drax se susurraba con el tipo de miedo reservado para los monstruos. Un criminal de guerra para todos los estándares interestelares, Kal una vez aniquiló una colonia entera por una disputa comercial. Ningún tribunal lo había responsabilizado. No porque fuera inocente, sino porque nadie sobrevivió lo suficiente para testificar. Durante años, los cazarrecompensas intentaron reclamar el precio por la cabeza de Kal. No solo era alto, era legendario, suficiente para comprar su propia luna o 10. Pero cada intento terminaba de la misma manera. Muerte, desmembramiento y el nombre Drax escrito en sangre. Eso cambió cuando entró en el espacio humano. No hubo una advertencia. Ninguna señal de salto llamativa, ninguna comunicación interceptada, solo un ping silencioso. Un pequeño y sucio asustador con credenciales falsas deslizándose más allá de la frontera del sector 9. Dentro estaba Kal, herido, solo y desesperado. No tenía elección. Las últimas tripulaciones de recompensa se acercaban, y su nave estaba dañada. En cualquier otro lugar, lo habrían perseguido como a un animal. Pero ahora no estaba en ningún otro lugar. Estaba entre ellos. La red de defensa Terran Unida detectó la señal de su nave. Por supuesto, la tecnología humana era paranoica y ridículamente poderosa. Incluso un grano de arena moviéndose más rápido que la luz era detectado por 6 satélites y 3 cruceros de batalla. Pero no se disparó. No se hicieron exigencias. Kal simplemente fue dejado pasar. Fue entonces cuando comenzó el pánico. Las flotas de cazadores, docenas de ellas, desde los asesinos de élite de Sitecore hasta los salvajes piratas fronterizos, habían estado rastreando a Kal durante semanas. Algunas iban segundos detrás de él. Pero en el momento en que cruzó territorio humano, se detuvieron. Todas. Sembotk, uno de los mercenarios más notorios de la cacería, incluso dio la vuelta a su nave en plena disformidad. Su tripulación pensó que se había vuelto loco. Son solo humanos, había dicho uno de ellos. ¿De qué tienen tanto miedo? Sen no respondió al principio. Se quedó mirando la pantalla de navegación, con el sudor corriéndole por la cara cubierta de pelo. Finalmente, dijo lo mismo que otros habían susurrado antes, pero nunca explicado. No te metas con los humanos. No ahí fuera. No en su espacio. Nadie quería admitirlo. Pero había algo malo en las zonas terranas. No malo como el mal. Malo como lo impredecible. Como una tormenta que parecía tranquila desde fuera, pero que destrozaría tu nave si te acercabas demasiado. Los humanos solo llevaban unos 70 años en la escena galáctica. Eso no era nada. Nada comparado con las civilizaciones que llevaban miles de años existiendo. Pero en ese corto tiempo, habían hecho cosas que nadie esperaba. Ganaron guerras que deberían haber perdido. Forjaron alianzas con especies que de otro modo serían enemigas acérrimas. Y lo peor de todo, nunca siguieron las reglas. El Consejo intentó imponerles sanciones una vez. Terminó con la mitad del edificio del Consejo explotando misteriosamente de la noche a la mañana. Nunca hubo una investigación porque todos ya lo sabían. Hay un dicho entre los viejos cazarrecompensas: si el objetivo está en espacio humano, ya está muerto. Simplemente aún no lo sabes. Kal, sangrando y semiconsciente, no lo entendía. Pensó que podría esconderse entre ellos, tal vez incluso mimetizarse, desaparecer. Después de todo, los humanos eran los jóvenes, los novatos caóticos. Seguramente, no les importaría quién era. Siempre y cuando mantuviera la cabeza baja, pero no se daba cuenta de la verdad. Los humanos odiaban a los monstruos, especialmente a los que se creían listos, y no siempre buscaban justicia de la manera limpia y civilizada. No, a los humanos les gustaba dar ejemplo. Mientras la nave de Kal avanzaba lentamente por los cinturones de asteroides alrededor del anillo de defensa exterior de la nueva Tierra, un solo mensaje automático parpadeó en su pantalla. Atraque aprobado. Bienvenido al sector Terran 9. Permanezca en su nave. Será extraído en breve. Sin amenazas, sin advertencias,
solo fría eficiencia. Kyle rió débilmente. Pensó que había ganado, que los cazadores se habían rendido por cobardes. No sabía que ya no le tenían miedo. Tenían miedo de lo que le pudiera pasar. Las abrazaderas de acoplamiento silbaron cuando el carguero robado de Cal se enganchó en la estación Delta 9. Una plataforma orbital girando silenciosamente sobre el planeta azul que los humanos ahora llamaban Nueva Tierra. Las luces de la bahía de acoplamiento parpadearon de rojo a verde, luego a un amarillo apagado, una señal que Kyle no entendió, pero que no le importó cuestionar. Estaba vivo. Eso era más de lo que la mayoría podía decir después de enfrentarse a medio sector de recompensas. Dentro de la estrecha cabina, Cal se recostó en el asiento del piloto manchado de sangre. Estaba pálido. Su brazo derecho colgaba inerte a su costado, el hombro cauterizado pero infectado. Le dolían las costillas con cada respiración, y un lado de su cara estaba hinchado por donde el cazarrecompensas de Omari Prime casi le había aplastado el cráneo. Ese bastardo se había acercado. Demasiado. Pero Cal había luchado sucio como siempre. Le clavó un cuchillo de plasma en la garganta al cazador antes de despegar en su nave. Y ahora allí estaba, santuario espacial humano. Kyle rió para sí mismo, en voz baja y dolorida. Los humanos no eran ni de lejos tan aterradores como los pintaban las historias. Ya había visto a los de su especie antes. Gritadores, arrogantes, demasiado emotivos para su propio bien. Eran descarados, impulsivos, pero fáciles de manipular. Acogían refugiados, criminales, contrabandistas, todo sin hacer demasiadas preguntas. Mientras mantuvieras la boca cerrada y siguieras sus extrañas reglas, podías desaparecer entre ellos. Contaba con eso. Pero lo que Cal no sabía era que los humanos también habían visto a los de su clase antes. Y no les gustaba que los subestimaran. Un siseo mecánico resonó por la nave. Se giró, entrecerrando los ojos. La escotilla del muelle de atraque se había abierto tras él, y la rampa se extendía lentamente. No había sirenas, ni soldados entrando con los fusiles en alto. Solo silencio y una calma extraña e inquietante. Kyle agarró la pequeña pistola que guardaba bajo la consola y se la guardó a la espalda. Se incorporó, apretando los dientes por el dolor que le atravesaba las costillas, y cojeó hacia la rampa. Esperaba ver a un oficial, quizá dos, quizá algunos soldados con armadura, pero no había nadie, solo un pasillo metálico vacío bañado en luz blanca. Con cautela, Kyle bajó a la rampa. Cada paso resonaba. En cuanto tocó el suelo de la estación, las luces se atenuaron ligeramente y una voz suave salió del intercomunicador. «Quédese donde está. Asistencia médica en camino. No se resista». La voz no era robótica. Ni siquiera áspera. Era tranquila, educada, casi amable. Los dedos de Kyle apretaron la empuñadura de la pistola a su espalda. 2 minutos después, un pequeño dron médico apareció en el aire. No habló. Simplemente lo escaneó, emitió un pitido y le extendió una aguja. Kyle se estremeció y estuvo a punto de sacar su arma, pero se detuvo. El dron no atacó. Le inyectó algo genial, algo que le hizo temblar las rodillas y le despejó la cabeza. Nanitos, tecnología humana. Malditamente bueno. Además, en cuestión de segundos, la hinchazón de su cara había empezado a disminuir. El sangrado de su hombro se detuvo. El dolor se desvaneció lo suficiente como para permitirle enderezarse. Otro mensaje automático. Sigue las luces azules. Sin movimientos bruscos. A Kyle no le gustaba esto. Sin guardias, sin preguntas, sin interrogatorios, solo instrucciones educadas y pasillos silenciosos. Las estaciones humanas no se parecían en nada al resto de las galaxias. Sin mugre, sin ruido, sin caos. Era estéril, controlado, y eso lo inquietaba. Aún así, siguió las luces. El camino lo llevó a través del ala de acoplamiento, luego a través de 2 largos pasillos revestidos de vidrio. Al otro lado del vidrio, pudo ver actividad. Humanos caminando, hablando, tomando café, trabajando en consolas, civiles, familias, soldados con armadura ligera. Nadie lo miró siquiera.
Pasó junto a un grupo de lo que parecían cadetes con equipo de entrenamiento. Uno de ellos levantó la vista brevemente, lo vio y apartó la mirada. No les importó. O fingieron que no. Kyle sintió que se dirigía a una trampa que no podía ver. Y peor aún, sabía que no podía darse el lujo de correr. No en su estado. Necesitaba descanso, medicinas. Necesitaba desaparecer. Los humanos podían ayudarlo a hacerlo, les gustara o no. El pasillo finalmente terminó frente a una única puerta negra. Las luces se pusieron rojas. Un pitido, luego un suave timbre. La puerta se abrió. Dentro había una habitación sencilla con una mesa y 2 sillas. Una ya estaba ocupada. Una mujer humana, de unos 45 años, tal vez, con cabello corto y negro y un uniforme gris impecable. Sin insignias de rango, sin placa con nombre, solo un rostro tranquilo e ilegible y ojos penetrantes. Cal Drax, dijo sin levantarse. Toma asiento. Kyle no se movió. ¿Me estás arrestando?, preguntó en voz baja. No, dijo ella. Entonces, ¿qué demonios es esto? Estamos decidiendo qué hacer contigo. Su tono no cambió. No era una amenaza, solo un hecho. Kyle se sentó lentamente frente a ella, con la mano aún cerca de su arma oculta. No sabes quién soy, dijo. Si lo supieras, no estaría respirando ahora mismo. Oh, sabemos exactamente quién eres, respondió la mujer. Golpeó una pequeña tableta sobre la mesa. Apareció su imagen. Su historial. Crímenes de guerra, masacres, destrucción de colonias protegidas, eludir múltiples juicios. Al menos 12 sistemas tenían recompensas por él. Algunos lo querían muerto. La mayoría lo torturaban primero. Kyle sonrió con suficiencia. Entonces, ¿por qué no estoy encadenado? La mujer se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Porque en el espacio humano no jugamos a ser cazarrecompensas, dijo. No nos importan los tribunales alienígenas ni los golpes políticos disfrazados de justicia. No hacemos limpieza mercenaria. Hizo una pausa. Pero cuando alguien como tú viene aquí sangrando, desesperado, con ganas de desaparecer, bueno, eso es diferente. Kyle rió con amargura. ¿Crees que eres mejor que el resto de la galaxia? No, dijo simplemente. Simplemente no nos mentimos a nosotros mismos sobre los monstruos. No los escondemos en nuestros tribunales ni fingimos que no existen. Cuando encontramos uno, nos ocupamos de él. Inclinó la cabeza, observándola atentamente. ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Vas a dispararme en la cabeza y arrojar mi cuerpo al sol? Su sonrisa era pequeña. No. Eso lo asustó más que si hubiera dicho que sí. Kyle se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mira, no estoy pidiendo un pase libre. Solo necesito tiempo, espacio. Puedo pagar. Tengo cuentas, contactos. No queremos tus créditos. Puedo dar información. Sé cosas sobre el Consejo, sobre las prisiones negras, el contrabando de armas. Ya lo sabemos. La voz de Kyle se quebró. Entonces, ¿qué quieres? La mujer se puso de pie. La habitación de repente se sintió más fría. Queremos que entiendas algo, Kyle, dijo. Ya no estás en el espacio alienígena. No te escondes en las grietas de sistemas rotos ni sobornas a tribunales corruptos. Viniste aquí con nosotros. Rodeó la mesa. Crees que somos ingenuos. Crees que somos los débiles, pero te equivocas. Somos la especie que nos bombardeó hasta la edad de piedra y nos recuperamos con las manos desnudas. Sobrevivimos a nuestra propia extinción 2 veces. Luchamos guerras que nadie recuerda contra enemigos que nadie creía que existieran. Se detuvo junto a él. Silencio. No olvidamos a los monstruos. Los enterramos. Kyle no se movió. No podía. Sintió un sudor frío correr por su espalda. Entré en tu espacio, dijo débilmente. Se supone que eso significa que estoy a salvo. Ella asintió. Lo estás. Ningún cazarrecompensas te tocará aquí. Ningún agente del Consejo, ningún mercenario. Entonces se inclinó y susurró, porque queremos encargarnos de ti nosotros mismos.
La puerta se abrió tras ellos. 2 soldados entraron. No matones brutales. Tranquilos, precisos, eficientes. Sus uniformes eran oscuros, sus armas, elegantes, nada llamativas. Caíl los miró y supo que no eran guardias. Eran verdugos vestidos de profesionales. Se puso de pie lentamente. No buscó su arma. Daría igual. Mientras lo flanqueaban, miró a la mujer. Vine aquí buscando protección. Ella asintió. Y la tendrás, dijo. Nadie ahí fuera te encontrará jamás. Parpadeó. ¿Y qué hay de aquí dentro? Su sonrisa regresó apenas un poco. Eso es entre tú y la oscuridad. Caïl Drax se había enfrentado a la muerte antes. Demonios, la había enfrentado más veces de las que podía contar. Pero algo en el silencio en las instalaciones del humano lo inquietaba de una manera que no comprendía del todo. No era miedo. No exactamente. Era más como ser tragado por algo enorme y tranquilo, como una bestia que no necesitaba rugir para ser peligrosa. Lo escoltaron por un pasillo estrecho, todavía flanqueado por los 2 soldados. No dijeron ni una palabra. No lo empujaron ni le dieron órdenes. Simplemente lo acompañaron paso a paso como si escoltaran a un invitado. Pero Cal lo percibía en su lenguaje corporal. Cada movimiento era preciso. No lo estaban cuidando. Lo observaban, esperaban, como si siguiera moviendo la cabeza, lo liquidaran sin dudarlo. El pasillo serpenteaba, pero no había ventanas ni señales, solo paredes grises, un suelo de metal liso y el suave zumbido de maquinaria de fondo. Intentó memorizar el camino, el instinto, la costumbre, pero incluso eso le costó. Todo parecía igual. Finalmente, se detuvieron frente a otra puerta negra. Se abrió sin hacer ruido. Dentro había algo extraño. Una habitación limpia, no una celda. Había una cama, una silla, un escritorio, un pequeño baño a un lado, una mampara empotrada en la pared, ahora negra. Era más agradable que la mayoría de los lugares donde Caïl había elegido quedarse a lo largo de los años. Esta es una suite de detención, dijo la guardia a su izquierda. Las primeras palabras que había oído desde que salió de la sala de interrogatorios. Su voz era tranquila, monótona. Permanecerá aquí hasta que termine la evaluación, añadió. Caïl se giró, con la mandíbula apretada. ¿Evaluación para qué? Ninguno respondió. El guardia simplemente dijo, la comida se entregará a tiempo. La pantalla le dará instrucciones cuando sea necesario. Luego se dieron la vuelta y se fueron. Caïl estaba solo. Esperó a que la puerta se cerrara, pero no lo hizo. Ningún sonido, ningún clic magnético. Dio un paso adelante, la tocó y no pasó nada. La puerta permaneció cerrada, pero no con llave. Al menos no de ninguna manera que él pudiera detectar. Ese era el primer truco, se dio cuenta. Sin barrotes, sin cadenas, solo incertidumbre. Cojeó hasta la cama y se sentó con cuidado. Aún le dolía el cuerpo. Los nanobots habían hecho un buen trabajo curándolo, pero no lo suficiente como para que se sintiera completo de nuevo. Le dolía el hombro, le ardía el estómago. El impacto en el espacio humano le había causado más daño del que creía. Se quedó mirando la pantalla en blanco un rato. Luego se recostó y cerró los ojos solo un instante. Ese momento se prolongó durante horas. Cuando despertó, había una bandeja de comida en la mesa. No había oído entrar a nadie. Era comida de verdad, no la porquería rehidratada que servían en los sectores penitenciarios o los cuarteles militares. Carne, verduras, incluso un panecillo caliente. Todo limpio y ordenado. Un vaso de agua. Caïl dudó. Veneno, quizá. Pero esa no era la forma humana de actuar. ¿Verdad? No, lo querían vivo por ahora. Comió. Después de terminar, la pantalla de la pared cobró vida. Sonó un suave timbre. Apareció un mensaje simple. Prepárense para el informe. Listos. Caïl se recostó, limpiándose la boca. Odiaba no saber. En el submundo criminal, las cosas eran simples. Matas o te matan. Se esperaba la traición. Las reglas eran claras, aunque brutales. Pero esto era demasiado silencioso.
La pantalla cambió de nuevo. Una señal de video. La misma mujer de antes, la del uniforme gris. Su nombre seguía sin aparecer. Sin rangos, sin insignias, solo su rostro y esa voz tranquila. No estás bajo arresto, Kyle. No en el sentido tradicional. No estamos aquí para castigarte. Estamos aquí para evaluarte. Se inclinó hacia adelante. ¿Evaluarme para qué? Para determinar qué eres. Soy un fugitivo, un criminal de guerra. Lo sabes. Su expresión no cambió. Eres más que eso o menos. Aún estamos decidiendo. La paciencia de Cal se agotó. ¿Crees que esto es gracioso? No vine aquí por tus juegos. Vine aquí para sobrevivir. Hizo una pausa. Elegiste el espacio humano para esconderte porque asumiste que era tu mejor oportunidad. Porque los cazarrecompensas no te seguirán hasta aquí. Y tenías razón. Se inclinó ligeramente. Pero esa protección no es gratis. No puedes traer tu inmundicia a nuestro territorio y esperar que miremos hacia otro lado. Cal se puso de pie. No he matado a nadie desde que crucé la frontera. Eso no importa. Ella lo interrumpió. Viniste aquí roto, derramando sangre por nuestro cielo. Arrastraste tus pecados detrás de ti. Eso significa que podemos decidir qué pasa después. Miró la pantalla con los puños apretados. Así que decide. Mátame o déjame ir, pero no finjas ser mejor que los demás. Su mirada se agudizó. Somos mejores, dijo en voz baja. Por eso viniste aquí. La pantalla se volvió negra. Los días se confundieron después de eso. No hubo tortura, ni interrogatorios, ni cadenas, pero Kyle no era libre. Todos los días, la misma rutina. Llegaban las comidas. La pantalla se encendía. Aparecían mensajes, instrucciones, preguntas, pruebas psicológicas, a veces acertijos, a veces viejas imágenes de guerras humanas, imágenes de fuego y muerte, y soldados de pie sobre ciudades en llamas, con los ojos hundidos. Le dijeron que observara e interpretara. ¿Qué significaba? ¿Qué emociones le despertaba? ¿Qué decisiones habría tomado? Al principio, Coil se burló del sistema, dio respuestas sarcásticas, ignoró las tareas. Luego las cosas cambiaron. Le mostraron a él mismo imágenes de su pasado, cosas que creía que nadie había visto. Imágenes de seguridad de la guerra en Barcus 4. Drones captando su retirada de la ciudad caída de Orak. Una grabación de la masacre en Rilo 7. Civiles gritando, niños corriendo. Él alejándose de un edificio en llamas. Sangre en su rostro, sin comentarios, sin acusaciones, solo las imágenes una y otra vez. Y entonces volvieron las preguntas. ¿Te arrepientes de esto? ¿Sabías lo que pasaría? Si tuvieras la oportunidad, ¿lo harías de otra manera? Kyle dejó de dormir. Caminaba de un lado a otro. Gritó a las paredes. Tiró la bandeja de comida una vez. La volvieron a colocar en minutos. Ningún castigo, ninguna reacción. El silencio era peor que cualquier paliza. En lo que parecía el séptimo día, aunque el tiempo se difuminaba extrañamente en ese lugar, perdió la compostura. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Justifica el incidente de Ríos. Kyle lo miró fijamente. Entonces, tras noches de insomnio, finalmente respondió. Nos traicionaron. Vendieron nuestras posiciones al enemigo. Tenía que dar ejemplo. No hubo respuesta. El siguiente mensaje llegó 5 horas después. Los niños. Se le encogió el pecho. Eran colaterales. Otro silencio. 6 horas más. ¿Lo crees ahora? Se quedó de pie en el centro de la habitación, temblando. No, susurró. No lo sé. Esa noche llegó un nuevo visitante. La puerta se abrió. No había guardias, solo un hombre con chaqueta negra, vestido de civil, con las manos en los bolsillos. Parecía joven, quizá de unos 30 años, pero su mirada era anciana. Entró como si fuera el dueño del lugar, miró a su alrededor y se sentó en la silla. Ya has pasado por todo el ciclo, dijo el hombre. La mayoría ya se rompe. Kyle se sentó lentamente, con los ojos entrecerrados. Ustedes se creen listos,
¿verdad? No, dijo el hombre. Simplemente sabemos a qué nos enfrentamos. Cail se inclinó. Entonces, ¿qué pasa ahora? El hombre lo miró largo rato. Lo hemos decidido, dijo finalmente. No serás ejecutado. Todavía no. Cail parpadeó. Te enviaremos a un lugar llamado Black Hollow. Está fuera de la red eléctrica. Sin comunicaciones, sin visitas, sin ventanas, una prisión. El hombre sonrió levemente. No lo llamamos así. Es una zona de contención para cosas con las que el resto de la galaxia se niega a lidiar. Cail sintió un escalofrío en las venas. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea necesario, dijo el hombre. Te alimentaremos, te mantendremos con vida, incluso te daremos trabajo. Pero no te irás. Ningún cazarrecompensas te encontrará jamás. Ningún tribunal del consejo te tocará jamás. Cal apretó los puños. Así que me estás enterrando. El hombre se dirigió a la puerta. No, dijo, te estamos estudiando. Y entonces se fue. Cail de R.A. permaneció sentado en esa habitación silenciosa el resto de la noche, mirando la pantalla en blanco. Y por primera vez en su vida, no como un fugitivo, no como un asesino, no como un hombre que luchaba por superar su pasado, sino como algo completamente distinto. Se preguntó si esto era peor que la muerte. No perseguido, no temido, solo observado. Porque en el espacio humano, la justicia no siempre era ruidosa. A veces solo observaba y esperaba. La nave que llevó a Cal Drax a Black Hollow no tenía nombre. Al menos no había uno pintado en ninguna parte del casco. Era de un negro mate, silenciosa como un fantasma, y se movía por el espacio sin emitir ninguna señal. Ni siquiera un susurro en los sensores de largo alcance. No había visto el exterior, solo el interior metálico, los pasillos grises, las ataduras acolchadas, sin ventanas. No estaba esposado, pero bien podría haberlo estado. Los guardias, si eso era lo que eran, no eran soldados. No hablaban. Vestían uniformes sencillos. Ropa, no uniformes. Parecían científicos, casi clínicos, fríos, como si no transportaran a un hombre, como si fuera un espécimen. Cail ya no hizo preguntas. 3 días pasaron así, en silencio, sin marcas. Lo alimentaban por una rendija en la puerta. Sin rostros, sin voces. Las luces de su habitación se atenuaron con un temporizador, y supuso que se suponía que era de noche. Durmió inquieto, soñó con fuego y niños gritando, se despertó sudando y agarrándose la cabeza. Su mente se desmoronaba. Lenta, metódicamente, y en el fondo, sabía que ese era el punto. Al cuarto día, la puerta se abrió. 2 figuras esperaban afuera, una mujer, un hombre. Ambos altos, ambos vestidos con la misma ropa gris elegante que había visto en la estación. Sin insignias, sin armas visibles, solo esa misma calma. Esa calma humana, la clase de calma que te inquieta más que cualquier amenaza. Vamos, dijo la mujer. Cail se puso de pie. Sin resistencia, sin preguntas, porque no importaba. Ya no. En realidad, no. Lo siguió por un corto túnel que vibraba levemente bajo sus botas. Una conexión de acoplamiento. El aire era reciclado, viciado, pero limpio. Las puertas del otro lado se abrieron con un siseo. Y entonces lo vio. Un hueco negro. Era una estación que orbitaba técnicamente un planeta rocoso y muerto que ni siquiera figuraba en ningún mapa estelar que recordara. La gravedad era artificial, ligeramente más pesada de lo normal, lo que hacía que sus movimientos se sintieran lentos. Cada paso que daba se sentía como caminar sobre barro. El pasillo tenía una curva pronunciada. No había líneas rectas. Todas las paredes estaban revestidas con una placa de cerámica oscura que absorbía el sonido. Las luces estaban empotradas. Las cámaras estaban ocultas, pero Cail podía sentirlas. Todo aquí estaba construido para observar y contener. No para castigar, no para matar, solo para contener. La mujer finalmente habló cuando llegaron a un mamparo sellado. Este es el sector 3, donde serás asignado. ¿Asignado?, murmuró.
Aquí no hacemos confinamiento tradicional, dijo. Trabajarás. Contribuirás. Tu perfil psicológico determina tu ubicación. Cahill arqueó una ceja. ¿Y qué? ¿Qué trabajo suele conseguir un criminal de guerra? El hombre a su lado, silencioso hasta ese momento, respondió con frialdad. Limpiar los tanques de desechos suele humillar a la gente, se burló Cahill. He matado hombres con la boca más limpia que la tuya. El hombre no reaccionó, simplemente abrió la puerta. Dentro había un gran espacio abierto, de unos 30 m de ancho, circular, con rejillas metálicas en el suelo y respiraderos sellados en lo alto. Sin ventanas, sin decoración, solo utilidad. Había otros en la habitación. 6 de ellos, todos de diferentes especies. 2 humanos, un insectoide de las colmenas Yara, un bruto krell y 2 seres más pequeños de piel pálida que parecían medio muertos de hambre y genéticamente alterados. La llegada de Cahill atrajo algunas miradas. El krell levantó la vista desde su asiento en la esquina, con los ojos entornados. Uno de los humanos, un hombre fibroso con la cabeza rapada y cojo, miró a Cahill de reojo y sonrió con suficiencia. Carne fresca, dijo. Siempre es divertido. Cahill no respondió. Simplemente dio un paso lento hacia adelante, observando la habitación. La mujer señaló una litera de la esquina. «¿Es tuya?» «¿Sin paredes?» preguntó Cahill. «Sin privacidad», respondió ella. «Aquí no». El hombre a su lado tecleó algo en una tableta. «Su rastreador está activo». «Bien», dijo. Luego, a Cal. «Bienvenido a Black Hollow». Y así, sin más, se dieron la vuelta y se fueron. La puerta se cerró tras ellos. Cal se quedó allí observándola. El silencio a su alrededor era denso. Entonces, el humano fibroso se levantó y avanzó lentamente hacia él, con las manos en los bolsillos. «Nombre», dijo el hombre. Solía trabajar en los cinturones de cultistas, piratería, sobre todo tráfico de armas, un par de trabajos con rehenes. Nada demasiado grave. Sonrió. Cahill no respondió. Go ladeó la cabeza. «Eres Caldrax, ¿verdad?» Cahill finalmente lo miró. Tenía la mirada fría. «Sí». Go se rió entre dientes. «Dijeron que serías más alto». Cahill dio un paso adelante y Go dejó de sonreír. «¿Quieres que te mida? Con gusto te ayudaré», dijo Cahill en voz baja. El Krelch del rincón rió con una risa gutural y profunda. «Retírate», con las manos en alto. «De acuerdo. De acuerdo. Relájate». Solo estaba conversando. Cahill encontró su litera y se sentó. No era incómodo. No exactamente. Pero el aire allí dentro se sentía extraño, pesado, controlado. Miró a los demás. Ya nadie hablaba. En realidad, solo observaba. Porque en Black Hollow, todos eran peligrosos, pero nadie era libre. Pasaron los días. La rutina se instaló. Las luces se encendieron a las 6. La comida llegó en recipientes sellados. Sin utensilios ni bordes afilados. Cada comida era nutricionalmente equilibrada, pero completamente insípida. Cahill comía en silencio. Las mañanas eran para trabajar. Estaba asignado a mantenimiento, rotación, eliminación de residuos, tuberías, tanques, conductos, lugares a los que nadie quería ir. Le dieron herramientas, guantes, un respirador. Nunca le dieron un arma. No lo necesitaron. Cada pasillo tenía torretas silenciosas en el techo. Cada puerta tenía un protocolo de confinamiento. Cada habitación tenía sensores de presión. No podías escapar. Ni siquiera podías estornudar mal sin que quedara registrado. Cahill limpiaba la mugre de los respiraderos del reactor, limpiaba el lodo de las tuberías, transportaba piezas rotas por túneles que olían a muerte y descomposición. No se quejaba porque quejarse no llevaba a ninguna parte. Por las noches, se sentaba en su litera. A veces dormía. A veces miraba las paredes. Los sueños empeoraron. Volvió a ver el fuego del río. Oyó los gritos. Volvió a oír su voz. Esa mujer tranquila de la estación. Enterramos monstruos. Una noche, estalló una pelea. Go, nervioso y aburrido,
decidió meterse con el insectitoide. Una criatura de 6 extremidades llamada Chur bromeó sobre bichos y proteínas. Chur no se rió. Lo siguiente que Kyle supo fue que había sangre en el suelo y una alarma crepitante en lo alto. La respuesta no fue inmediata. No había guardias entrando corriendo. En cambio, la habitación misma respondió. El gas silbó por las rejillas de ventilación. Chur cayó al instante, convulsionando. Go se desplomó segundos después. Los demás se quedaron quietos, inmóviles, observando. Una hora después, el gas se disipó. Llegaron drones y sacaron los cuerpos. Ninguno regresó. Kyle yació en su litera esa noche, mirando al techo. Las luces nunca se apagaban del todo allí, solo se atenuaban lo suficiente como para dejarte sentir la oscuridad acercándose. Este lugar no era como las prisiones de las que había escapado antes. No estaba construido para castigar. Estaba construido para observar, para estudiar. Cada decisión que tomaba, cada elección, cada reacción, era una rata en un laberinto, un monstruo en una caja. Pasaron las semanas. Kyle no supo cuántas. No había días marcados, ni relojes. Sus pensamientos, lentamente, no aburrido, solo silencioso. Dejó de soñar. Una mañana, mientras limpiaba un pasillo inundado cerca del núcleo de filtración, encontró algo. Un pequeño grabado en la pared, rayado en el panel con algo afilado. Decía, no hay salida, solo entrada. Lo miró fijamente un buen rato. Luego, sin pensar, raspó algo debajo con el borde de un perno roto. Entonces, romperé el interior. Esa noche, algo cambió. La pantalla de su habitación compartida, oscura durante semanas, parpadeó con un mensaje. Drax, espera. Los demás lo miraron. Se levantó lentamente. La puerta se abrió. Una figura familiar esperaba afuera. La misma mujer, el mismo uniforme, la misma expresión tranquila. «Te has adaptado», dijo. Cal lo miró fijamente. «¿Me estás mirando de nuevo?» «Siempre». «¿Por qué ahora?» «Porque creemos que estás listo». Frunció el ceño. «¿Para qué?» Sus ojos lo estudiaron. «Para una decisión». Lo condujeron por un nuevo pasillo. Este tenía ventanas, largas y estrechas rendijas que mostraban las estrellas. Se detuvo y miró fijamente. No había visto el espacio desde hacía siglos. Las estrellas no parpadeaban. Solo observaban. Lo llevó a una nueva habitación, una con una silla, una pantalla, una mesa, nada más. Se sentó frente a él. «Hay una nave en órbita», dijo. «Sin marcas, sin matrícula. Está aquí para ti». La mandíbula de Kyle se tensó. «¿Me dejas ir?» «No». «Entonces, ¿qué es esto?» Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Queremos ofrecerte una opción». Él no habló, continuó ella. «No eres el único monstruo que hemos estudiado. Pero eres útil, adaptable, inteligente, despiadado, pero disciplinado. Sobreviviste a Black Hollow sin romperte. ¿Es un cumplido? Es una oferta de trabajo». Lo miró fijamente. «¿Quieres que trabaje para ti? No en el sentido tradicional. No para la Tierra. No para ninguna bandera oficial, sino para nosotros. La parte de nosotros que mantiene la galaxia honesta. La parte que no existe en el papel». Kyle casi se rió. «¿Quieres que un asesino se convierta en policía?» «No», dijo ella. «Queremos un asesino que sepa que es un asesino y aún así elija el control». Apartó la mirada. «¿Y si digo que no? Vuelves a tu litera y te vemos pudrirte». «¿Y si digo que sí?», bajó la voz. «Tendrás un propósito, misiones, objetivos, un caos controlado. Nosotros apuntamos, tú aprietas el gatillo». Se recostó, exhaló lentamente y, por primera vez en su vida, no se sintió perseguido. Se sintió querido, utilizado, dirigido, una herramienta, no una amenaza. Era una especie de salvación enfermiza, y no estaba seguro de si la odiaba. Kyle Drax no respondió de inmediato. Se quedó sentado allí, en esa habitación fría y luminosa, mientras la mujer lo observaba como si fuera un rompecabezas que casi había resuelto.
La oferta se interponía entre ellos como un mecanismo de tic-tac. Un toque equivocado y explotaría. No en fuego, sino en algo más silencioso, más letal. Propósito. Para un hombre como Cal, eso era más peligroso que una bala. Esperó, tranquila, paciente, sin urgencia en su expresión. Eso era lo peor. Ya sabía cuál sería su respuesta. ¿Crees que solo voy a asentir y jugar a los soldados? Murmuró finalmente. No, dijo ella. Creemos que harás lo de siempre. Sobrevivir. Solo que esta vez con dirección. Soltó una risita sombría. ¿Dirección? ¿Te refieres a una correa? Sus ojos no parpadearon. Llámalo lo que te ayude a dormir. Se puso de pie y paseó por la habitación, con los brazos cruzados, la tensión recorriendo su cuerpo aún en recuperación. Había demasiado silencio en ese lugar, incluso cuando la gente hablaba. Cada habitación parecía tener paredes tras paredes, ojos tras las cámaras. Y, sin embargo, allí estaba, ofreciéndole libertad o algo parecido. ¿Qué pasa si acepto la oferta y huyo?, preguntó. Su tono no cambió. Entonces activamos el pin neural incrustado en tu cráneo y convertimos tu cerebro en pasta. Hizo una pausa. ¿Qué pin? Te lo ponemos durante tu segundo ciclo de sueño en Black Hollow. Estándar para candidatos de alto riesgo. Cal tragó saliva lentamente y se tocó la nuca. Había una leve cicatriz cerca de la base de su cráneo a la que no le había prestado atención antes. Bastardos, susurró. Ella no lo negó. Precaución. No te lo tomes como algo personal. Se giró para mirarla de nuevo, con el rostro indescifrable. Así que ahora soy tu asesino. No, dijo ella, eres nuestro activo, uno prescindible. La honestidad en esa frase fue como un puñetazo en el estómago, pero Cahill siempre había preferido la verdad a las mentiras. Podía trabajar con bastardos honestos. Eran los nobles los que hacían que mataran a la gente. Volvió a sentarse. ¿Cuál es el primer trabajo?, preguntó. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Se le informará sobre la ruta. Cahill no regresó a Black Hollow. Cumplieron su palabra. Una vez que dijo que sí, todo se aceleró. Lo llevaron directamente a un ala más pequeña de la estación, en lo profundo de los subniveles. Allí, le esperaba un equipo nuevo. Traje táctico negro mate, armadura transpirable, visor de IAHUD integrado. Sin marcas, sin rango, solo tecnología de sombras. El tipo de equipo que no existía oficialmente. El que se les daba a quienes no debían ser vistos. Un equipo silencioso, completamente humano, lo escoltó hasta la plataforma de lanzamiento. Sin charlas, sin preguntas. Se movían como fantasmas. Cahill no reconoció ni una sola cara. La nave que abordó no era grande ni elegante, una nave de infiltración de clase exploradora, de acero negro, todo oscuro, estéril, quirúrgico. Solo había 2 asientos en la cabina. Ocupó el de la izquierda. Su visor parpadeó al sincronizarse la conexión neuronal. Una voz fría llenó su oído. Bienvenido, activo Cadrax. Iniciando protocolo de misión. Extracción objetiva del sujeto 9005. Contención prioritaria, no eliminación. Destino. Estación Perán ubicada en territorio neutral. Resistencia estimada alta. Personal alineado con el Consejo podría estar presente. Fuerza letal autorizada. Cahill resopló. De todos modos, no planeaba usar la amabilidad. La IA lo ignoró. No estaba allí para bromear. Mientras la nave entraba en curvatura, Cahill se reclinó en el asiento del piloto y miró fijamente la infinita oscuridad exterior. Su reflejo brilló débilmente en el cristal. La misma cara, las mismas cicatrices, pero algo más detrás de los ojos ahora. Ya no era Cahill Drax el fugitivo. Era algo nuevo. La estación Perán parecía un montón de chatarra flotando en órbita. Era un antiguo centro minero, abandonado después de que sus vetas de mineral se secaron. Ahora servía como parada de contrabandistas, centro del mercado negro, y a veces, escondite para criminales de guerra y corredores de datos sin ningún otro lugar a donde ir. El lugar perfecto para esconder a alguien que no se suponía que existiera.
El objetivo de Kyle, el sujeto 90005, no tenía nombre, especie registrada ni historial. Kyle solo sabía que, fuera quien fuera, los humanos querían que lo trajeran vivo, no muerto. Eso lo ponía nervioso. Cuando un grupo como ellos quería algo vivo, no era por compasión. Era para estudiarlo. Kyle atracó silenciosamente en la plataforma 47, uno de los niveles inferiores. Nadie lo vio aterrizar. Sus códigos de autorización, transmitidos por 3 canales falsos, le otorgaban 2 horas de acceso a la esclusa de aire sin registrar. Tiempo suficiente para entrar, encontrar al objetivo y desaparecer. Se movía como una sombra por los pasillos. El visor rastreaba las señales de calor, filtraba las comunicaciones y cartografiaba el terreno en tiempo real. La tecnología humana era asquerosamente buena. Recordaba haberse reído de ellos años atrás, lo lejos que habían llegado en tan poco tiempo. Ahora llevaba su miedo en la cara. Cuanto más se adentraba en la estación, peor se ponía. Las luces parpadeaban. Las puertas crujían. Una nube de humo se cernía sobre los pasillos inferiores. La gente susurraba en la oscuridad. Contrabandistas nerviosos, chatarreros medio locos, soldados olvidados, drogados con polvo sintético. Miraban a Kyle, lo miraban a través de él. Nadie decía una palabra. En un lugar como este, se aprende rápido. Los que caminan en silencio y no llevan nada visible siempre son los más peligrosos. La información lo condujo al subnivel 9, tras un mamparo de mantenimiento sellado. Lo sorteó en segundos. Dentro había una cámara de contención. Tecnología antigua, precolapso, pero con energía. Eso por sí solo era extraño. Nada más en el suelo funcionaba con energía. En el centro de la habitación, sentada con las piernas cruzadas, había una figura pequeña, humanoide, envuelta en una capa holgada, con el rostro oculto bajo una capucha. Kyle entró, con el arma preparada. ¿Eres 9005? Preguntó con voz aguda. La figura no se movió. No te lo voy a pedir 2 veces. Lentamente, la capucha se levantó. No era un niño, ni tampoco un alienígena. Parecía humano en su mayor parte. Pero algo andaba mal. La piel era demasiado pálida, los ojos demasiado oscuros, sin blanco, solo profundos charcos de negro como agujeros en la realidad. Y sonrió. Cal levantó su arma. No. La voz era suave y no salió de su boca. Salió de dentro de su cabeza. Kyle se puso rígido. Los juegos mentales no funcionan. Gruñó. La cosa inclinó la cabeza. Estás roto. Como yo. No me parezco en nada a ti. No estás aquí por elección. Estás aquí porque te dieron un collar y un objetivo. El dedo de Kyle se crispó en el gatillo. Tienes 5 segundos para ponerte de pie. No se movió. En cambio, susurró algo. No en voz alta, sino en sus pensamientos. Un nombre, un lugar, algo que Cal no había oído en años. Se congeló. Imposible, susurró. La cosa se quedó quieta, tranquila. Sé cosas, Cadrax. Cosas que quieren enterrar. Por eso me quieren de vuelta. No para salvarme. No para proteger la galaxia. Cal apretó la mandíbula. Quieren diseccionarme. No dijo nada. Simplemente retrocedió, sin dejar de apuntar. La criatura dio un paso lento hacia adelante. Te harán lo mismo tarde o temprano. ¿Crees que eres diferente? ¿Crees que serás útil para siempre? Kyle intentó ignorarlo. Se concentró en la misión, el protocolo, los pasos, pero la voz de la criatura ahora sonaba en su interior, más profunda. Puedes matarme. Puedes arrastrarme de vuelta. Pero de cualquier manera, quédate ahí, perro. La mano de Kyle tembló. Entonces, sin decir palabra, bajó el arma. La criatura se detuvo. Pareció sorprendida. Buena decisión, dijo. No lo hice por ti, murmuró Cal. Solo estoy harto de ser una marioneta. 10 minutos después, Cal salió solo del sublé. La cámara fue sellada tras él, volada desde dentro con termita. No quedó nada, ni restos, ni rastro. Fuera lo que fuese el sujeto 9005,
ya no estaba en el libro. La IA de la misión hizo ping a sus comunicadores. Activo Drax. Extracción en ruta. Señal del objetivo perdida. Estado. Kyle respondió rotundamente. Objetivo resistido. Entorno hostil. Extracción imposible. Contención destruida. Sujeto dado por muerto. Hubo una pausa. Luego la respuesta. Confirmado. Regreso para informe. Sin emoción. Sin sospechas. No lo sabían. Nunca lo sabrían. Kyle volvió a subir a la nave y encendió los motores. No sonrió. No celebró. Simplemente miró las estrellas negras frente a él y se preguntó cuántos más de estos fantasmas estarían ahí fuera. Criaturas que no pertenecían. Secretos que no se suponía que debían vivir. Y cuánto tiempo pasaría antes de que se convirtiera en uno de ellos. El informe fue frío, estéril y rápido. Como siempre, Kyle Drax estaba sentado en una cámara gris en la nave de transporte, con un enlace neuronal conectado a la base de su cráneo. No dijo nada. No lo necesitaba. El sistema extrajo todo lo que quería. Sincronización de memoria, recuerdo visual, patrones biométricos de estrés. Extrajo la misión como un carnicero, separando el hueso de la carne. Y Kyle se dejó llevar. Mantuvo la respiración lenta, incluso cada atisbo de duda. Cada desviación del protocolo asignado, la enterró tras una máscara de obediencia mecánica. Ya había aprendido su ritmo. Sabía cómo pasar sus pruebas. Cuando terminó la sincronización, la IA emitió un breve resumen clínico. Sujeto 9005 confirmado eliminado. No hay rastro de datos supervivientes. Misión completada. Estaba autorizado. Sin alarmas, sin banderas rojas, sin seguimientos, solo otro trabajo tachado de una lista. Y así, Cal volvió a ser confiable. Ese fue su primer error. No lo devolvieron a Black Hollow, sino a una instalación diferente, una mucho menos pública, si acaso algo en este mundo de sombras podía llamarse público. Esta flotaba en órbita profunda alrededor de un sistema binario colapsado, velada por sombras de gravedad y cinturones de radiación lo suficientemente fuertes como para freír naves sin escudo en segundos. El lugar se llamaba Las Fauces. Kyle no preguntó por qué. Ya sabía que esto no era una prisión. Este era un escenario, un lugar para activos como él. No prisioneros, ni hombres libres, solo herramientas esperando ser afiladas y apuntadas de nuevo. Dentro, los pasillos eran más oscuros, más fortificados. Todos vestían el mismo uniforme inexpresivo. Sus movimientos eran precisos, entrenados, ensayados. Aquí, nadie hablaba a menos que fuera necesario. Incluso entre asesinos, el más se sentía diferente. Tan pronto como Cal bajó de la lanzadera, 2 controladores lo escoltaron a un ala de operaciones sin decir palabra. No le devolvieron las armas. Ninguna explicación. Solo una pequeña cámara con una mesa, 2 sillas y una terminal digital incrustada en la pared. Después de 10 minutos, la pantalla se iluminó. La mujer regresó. El mismo uniforme gris, los mismos ojos fríos, pero esta vez su sonrisa se había desvanecido por completo. Siéntate, dijo. Kyle lo hizo. Pulsó un comando en la consola y una serie de archivos parpadearon en la pantalla. Imágenes, restos de la nave, mercenarios muertos, restos orgánicos, fragmentos de armas, algunos cuerpos congelados en medio de un grito. Eran las consecuencias de la estación Perán o lo que quedaba de ella. Esto es lo que captamos 12 horas después de tu partida, dijo. Kyle mantuvo su rostro neutral. Detectamos señales psiónicas residuales. Seguía sin haber reacción. Giró la pantalla hacia él, amplió el zoom. Un solo fotograma, una tenue silueta captada en los bordes de una señal de vigilancia dañada. Un borrón de movimiento, ojos como agujeros negros. El sujeto 9005 nunca fue confirmado muerto, dijo con frialdad. A pesar de tu informe, Kyle no parpadeó. No había ningún cuerpo. La cámara detonó. Cualquier cosa que hubiera dentro se habría vaporizado. Se inclinó. A menos que te hicieran verlo. Eso aterrizó como una cuchilla entre sus costillas. ¿Crees que se te metió en la mente?, preguntó.
Él apartó la mirada. No lo sé. La habitación quedó en silencio. Ella lo estudió. No con sospecha, sino con cálculo. Si eso es cierto, estás comprometido, dijo. Y tendremos que sacrificarte. Cail no se inmutó. Simplemente la miró con ojos cansados. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Sus labios se apretaron en una línea. Volvió a pulsar algo y se abrió un segundo archivo. Un paquete de datos. Esto es del sujeto 9005. Una ráfaga de señal en lenguaje humano cifrado dirigida a nosotros. Hizo una pausa, más específicamente a ti. Cail se inclinó hacia adelante. ¿Qué decía? Sus ojos se encontraron con los de él. Decía, fuiste hecho para algo más que esto. Esa noche lo devolvieron a sus aposentos. Ni una celda, ni una suite, solo una habitación neutral con un catre estrecho y paredes demasiado lisas para ocultar nada. Cail permaneció despierto, mirando al techo. La voz lo atormentaba. No era solo una alucinación. Recordaba las palabras con claridad, como habían eludido sus oídos y se habían colado directamente en sus pensamientos. No había sido un ataque. Había sido un mensaje, una semilla. Fuiste hecho para algo más que esto. ¿Pero qué significaba eso? Ahora sabía lo que era. Un arma envuelta en carne, un recurso desechable, un hombre al que se le permitía vivir porque sus manos aún sabían matar. Eso era todo lo que les importaba a los humanos. Ni su alma, ni su pasado, solo los resultados. Pero algo se había roto durante esa misión. Se había soltado un hilo y se estaba deshaciendo más rápido de lo que podía controlar. Porque en el fondo, no solo sentía lástima por el sujeto 9005. Lo entendía. Ambos eran monstruos creados por sistemas demasiado asustados para enfrentarse a su propio reflejo. La siguiente misión llegó 3 días después. Otra habitación oscura. Otra sesión informativa sellada. Pero esta vez, ninguna mujer, ningún controlador, solo una voz de IA y un esquema 3D completo. Misión. Extracción y terminación del activo rebelde designado como eco de clase Z. El sujeto es exhumano. Mejorado psiónicamente inestable. Ubicación Colonia Outsider Drift Silus 4. Marco temporal inmediato. Objetivo. Capturar vivos si es posible. Eliminar si no contener la integridad de los datos a toda costa. Cail no habló. Solo miró la pantalla. La imagen del objetivo cargó, y por una fracción de segundo, solo un parpadeo, su pecho se apretó. Era ella, Leora, un nombre que no había pronunciado en años. Un rostro que no había visto desde la campaña de Ríos. Ella había sido una de ellas. Una de las agentes antes que él, entrenada, destrozada, reconstruida y luego desaparecida durante una misión profunda en el espacio del Consejo, declarada muerta. Sin funeral, sin expediente. Había asumido que la habían borrado. Pero ahora ella era el objetivo. El vuelo a Celus 4 fue más corto de lo esperado. La colonia había caído en decadencia. Apagones, extrañas tormentas psíquicas, desapariciones inexplicables. El informe oficial lo llamó una enfermedad de datos. Cal lo sabía mejor. Caminó por la ceniza de un cielo muerto, sus botas crujiendo sobre la tierra congelada. Los edificios de la colonia eran esqueléticos. Estructuras enteras se habían derrumbado desde adentro como si algo hubiera deformado la física a su alrededor. Las paredes se doblaban en ángulos imposibles. Las luces pulsaban como latidos de corazón. La encontró en el centro de las ruinas. Se quedó de pie en lo que solía ser una torre de control, rodeada de hombres muertos, con rostros inexpresivos, no de terror, sino de paz, como si lo que los había matado los hubiera liberado. Leora se giró lentamente. Cail levantó su rifle. Ella sonrió suavemente. Sabía que te enviarían. Él no habló. ¿Entonces sigue siendo suyo?, preguntó. Vine a traerte de vuelta. ¿De vuelta a qué? Para ser estudiada. Destrozada de nuevo. Cail no respondió. Leora dio un paso al frente. Sin arma, solo sus ojos brillando débilmente. Los mismos ojos que él recordaba de antes de que ella desapareciera. Llenos de fuego, de lucha. ¿Sabes lo que hacen? Cail. Lo sentiste.
No salvan a gente como nosotros. Nos usan. Mantuvo la puntería firme. Este es mi trabajo ahora. No, dijo ella. Esta es tu prisión. El viento aullaba a través de los cristales rotos sobre ellos. Ella lo miró fijamente, con tristeza en los ojos. Me fui porque vi lo que se avecinaba. La próxima generación de herramientas, psiónica, manipuladores de mentes, moldeadores de realidad. ¿Crees que 905 fue una casualidad? Fue una prueba. La mano de Kyle se crispó. Ella lo vio. Aprieta el gatillo, Cal. Pero ya sabes que tengo razón. Dudó. Pasaron los segundos. Entonces bajó el arma. No regresaron. No de inmediato. La dejó guiarlo más profundamente en las ruinas hacia las cámaras del reactor de abajo. Allí, entre las luces parpadeantes y el metal zumbante, había docenas de cápsulas de contención. Cada una vacía, cada una etiquetada como clase Z, clase Omega, Z-Batch. Todos humanos, todos experimentos, todos desaparecidos. Escaparon, susurró Leora. La mayoría no sobrevivió. Los que lo hicieron se dispersaron, cazaron. Las manos de Cal se cerraron en puños. ¿Y los que no eran humanos? Preguntó. Ella lo miró. Están despertando. Kyle no durmió esa noche. No es que esperara hacerlo. Él y Leora permanecieron sentados en silencio entre las ruinas de la colonia Zeus 4, enterrados bajo toneladas de acero fracturado y luces fantasmales que zumbaban desde las antiguas bobinas del reactor. La oscuridad no les reconfortaba, y el silencio no era apacible. Les oprimía la piel como una segunda atmósfera. Debería haberla matado. Esa era la misión. Era un activo rebelde, clasificada como inestable, potencialmente hostil. Pero cuando lo miró a los ojos, cuando lo miró de verdad, supo que la misma decisión ya se había tomado en su interior. Ninguno de los dos seguía jugando. Tú también lo has visto, ¿verdad? Preguntó finalmente Leora, en voz baja, quebradiza como un cristal roto. Kyle no respondió. No hacía falta. Lo vio en su rostro, en su postura, la tensión en sus manos, el silencio en sus ojos. Lo sientes, repitió. Lo incorrecto. No solo en ellos, sino en ti. Como si te hubieran metido algo en la cabeza y lo hubieran sellado herméticamente. Nos crearon para la obediencia, Kyle. Ni supervivencia, ni libertad, solo función. Su voz temblaba al borde. Nos convirtieron en armas, pero no contaban con que aún tuviéramos alma. Kyle se levantó y caminó hacia una de las cápsulas vacías, escudriñando sus bordes con la mirada. Era exactamente igual a las camas médicas de las salas de recuperación de Black Hollow, excepto que las ataduras estaban fusionadas dentro de las paredes. Fragmentos de hueso, sangre seca. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí?, preguntó en voz baja. 6 meses antes de mi escape, 1 año antes en los laboratorios de contención. ¿Y el resto? Algunos se fueron antes que yo, otros no sobrevivieron y algunos nunca debieron irse. Se arrodilló junto a una consola destrozada y recuperó una caja metálica sellada. Dentro había placas de datos, 7 de ellas marcadas con símbolos rojos. Cifrado militar humano. Le entregó una. No eres la única arma que soltaron en la galaxia, dijo. Pero eres la única que no pueden controlar por completo. Kyle arqueó una ceja. ¡Qué suerte la mía! No. Maldito. Abandonaron Silus 4 en silencio. La nave de Kyle seguía esperando en órbita, fría y oscura, a la deriva en la sombra del planeta en ruinas. Realizó un escaneo de seguridad antes de abordar, esperando una trampa. Nada. Ni rastreadores, ni minas de proximidad. Sus controladores no los habían seguido. Eso le molestó. Deberían haberlo hecho. O no sospechaban una traición o ya la esperaban. Leora se sentó frente a él mientras la nave se encendía, con la mirada fija en las estrellas. Ella parecía mayor de lo que recordaba. No en años, sino en peso, en gravedad. Su mirada ya no estaba llena de fuego. Estaba llena de conciencia. Había visto cosas que él no, cosas que apenas ahora comenzaba a comprender. Durante el salto al espacio profundo,
Kyle revisó los datos que ella había robado. Las pizarras estaban fuertemente cifradas, pero ahora tenía herramientas, dones que los humanos le habían dado accidentalmente. Análisis neuronal, reconocimiento de patrones, descifrado táctico. No solo abrió los archivos, los comprendió. Lo que encontró enterrado dentro le heló la sangre. No había solo uno o dos activos rebeldes como él y Leora. Había cientos. La mayoría fueron creados en secreto, diseñados a partir de civiles secuestrados, criminales de guerra capturados, soldados clonados y experimentos psíquicos fallidos. Algunos se construyeron en laboratorios que orbitaban agujeros negros donde las distorsiones de la línea temporal hicieron que las pruebas de memoria fueran más eficientes. Otros fueron encontrados como 905 inteligencias antiguas ocultas en la corteza de planetas olvidados, despertadas, estudiadas y reutilizadas. Pero los peores fueron los que, etiquetado como origen del proyecto. No había ningún archivo adjunto, solo un símbolo grabado en los metadatos, un círculo con una mano negra en el centro. Kyle tocó la pantalla. Incluso el enlace neuronal de su columna se estremeció ante la señal. «Están ocultando algo», murmuró. Leora asintió. «Por eso corrí. Nos mintieron sobre lo que somos». Kyle se giró hacia ella. «Entonces, ¿qué somos?» Su respuesta llegó como un susurro. Fase 1. Saltaron a una estación repetidora abandonada en la deriva neutral, un punto ciego entre las rutas comerciales galácticas utilizadas por contrabandistas y cargueros fantasma. La estación no tenía sistemas en funcionamiento, salvo un único nodo transmisor enterrado en el núcleo. Lo activaron no para enviar un mensaje, sino para escuchar. En 3 horas, comenzó el flujo de datos. Charla cifrada, señales profundas, alertas de movimiento, incluso transmisiones del consejo. Los humanos interceptaron todas las señales existentes. Kyle observó cómo inundaba la terminal línea por línea mientras Leora las examinaba como una cirujana. Y allí estaba, 905. El activo seguía vivo, no muerto, no capturado, no borrado. Había resurgido en la extensión nucleosa, una zona muerta de polvo interestelar y pozos de gravedad. Se habían reportado múltiples desapariciones allí. Flotas mercantes a oscuras, naves patrulleras perdidas sin dejar rastro, incluso cruceros de operaciones encubiertas del Consejo repentinamente en silencio. Y en medio de todo ese silencio, una nueva señal se transmitía repetidamente. No somos sus armas. Kyle apretó la mandíbula. No habían detenido a la criatura. La habían despertado. Y ahora otros escuchaban. De vuelta en el espacio humano, el más se apagó. Sin comunicaciones, sin actualizaciones, sin señales. Desapareció como si toda la instalación nunca hubiera existido. Solo Kyle y Leora notaron el último ping. Una transmisión saliente antes del apagón. Contenía una frase. Activo clasificado Cadrax comprometido. Terminar al ser detectado. Kyle miró las palabras durante un largo rato. Leora le tocó el brazo. «Te han liberado». Exhaló entre dientes. «No, ahora me van a cazar». No corrió. No como esperaban. En cambio, Kyle giró la nave hacia Corus. Ya no perseguía a 905. Buscaba respuestas. Leora estaba a su lado en la cabina mientras los motores Warp se activaban. «Sabes que esto es un ataque suicida», dijo en voz baja. Kyle sonrió con suficiencia. «Creí que ya estábamos muertos». Las estrellas se extendieron en líneas y la nave se desvaneció en la oscuridad. La extensión del Cora era peor de lo que describía cualquier informe. La región no solo estaba llena de naves muertas. Era un cementerio. Flotas enteras a la deriva, con las luces apagadas, sin energía. Algunas estaban ahuecadas por dentro. Otras parecían haber sido puestas del revés. Sus cascos se doblaban como papel en las manos de un niño. La nave de Kyle se movía silenciosamente, abriéndose paso entre restos congelados y satélites destrozados. Siguieron la señal. Se hacía más fuerte con cada kilómetro hasta que finalmente la vieron. El corazón, una estación, o tal vez una nave, imposible de decir. Era enorme,
construida en un asteroide ahuecado cubierto de metal negro y zarcillos vivos de algo. Cables biológicos que latían como venas. Y en su centro había un único ojo pulsante, rojo y vigilante. 905 esperaba, pero no solo. A medida que Cal se acercaba, otras naves se desenmascararon a su alrededor. Naves que no eran del espacio humano. Naves con forma de huesos rotos y cristal fracturado. Sin tripulación, silenciosos, pero vivos. No eran flotas. Eran refugiados, activos fugitivos, construcciones rebeldes, supervivientes de experimentos enterrados hace mucho tiempo. Kyle salió de la nave, con Leora a su lado, a la plataforma de atraque del Hart. No había armas, ni soldados, solo otros como él. Hombres, mujeres, criaturas, fantasmas, todos mirándolo de la misma manera, como si lo reconocieran. 905 estaba al frente, sin sonreír, sin amenazar, simplemente allí. «Viniste», dijo. Kyle asintió. «Necesito saber qué me hicieron». La criatura parpadeó. «No solo te crearon. Se acercó. Te copiaron». Kyle contuvo la respiración. 905 señaló a los demás. «Intentaron crear la perfección, pero al perseguirla, nos crearon». Leora se colocó junto a Kyle. «¿Y ahora qué?». La criatura giró hacia la oscuridad entre las estrellas. «Quemamos la mentira. Exponemos lo que son». Cal miró la flota. Y algo dentro de él finalmente encajó. No era una recompensa. Él no era un fugitivo. Ya no era un activo. Era el ajuste de cuentas que temían. Caldrax nunca se había imaginado al frente de un ejército, y mucho menos de uno como este. Era un hombre nacido con sangre, agudizado por la guerra y reconstruido en los laboratorios de un gobierno que no quería soldados, sino instrumentos, silenciosos, obedientes, desechables. Ahora, de pie en el borde del corazón, la gran estación viviente que latía en los oscuros confines de la extensión coreosa, Cal contemplaba una flota diferente a todo lo registrado en los registros galácticos. No eran naves. Eran supervivientes. Activos rebeldes, proyectos fallidos, soldados olvidados y experimentos marcados como demasiado inestables para servir, pero demasiado peligrosos para matar. Algunos eran humanos. Otros eran híbridos retorcidos de ciencia y biología. Mentes desgarradas y reconstruidas con obediencia implantada. Pero los que escaparon se encontraron aquí. Y ahora ya no se escondían. Se estaban organizando. Leora estaba a su derecha, escaneando los diagnósticos de la flota que llegaban desde el núcleo nervioso del corazón. Tras ella, 905 flotaba ligeramente por encima del suelo, con su cuerpo brillando tenuemente bajo los masivos pulsos neuronales de los sistemas orgánicos del corazón. Kyle apretó los puños, respirando con normalidad. «La M se ha quedado en silencio», dijo Leora. «Y hemos interceptado 5 despliegues de operaciones encubiertas que se movilizaban desde el espacio terrano. Sin identificaciones, sin registros oficiales. Ya vienen», murmuró Cal. 905 asintió. «Saben dónde estás. Eres la variable que no pudieron contener». Se giró hacia la criatura. «Entonces les daremos una razón para recordar por qué deberían haberme matado cuando tuvieron la oportunidad». La primera oleada llegó rápido. Naves terranas camufladas descendieron de la disformidad oscura cerca del borde de la extensión. Elegantes, perfectas, no naves de guerra en el sentido tradicional. Plataformas de ataque quirúrgicas, el tipo de naves que hacían desaparecer colonias enteras sin dejar rastro. No hubo exigencias, ni transmisiones. El silencio lo decía todo con claridad. Esto es una purga. Pero esta vez, no se enfrentaban a un fugitivo destrozado. Kyle había pasado años siendo perseguido, burlando a los mejores asesinos de la galaxia. Ahora tenía sus secretos, sus planos y un ejército de cosas creadas por ellos. Las defensas del corazón se activaron con energía viviente. Cientos de tentáculos atacaron, interceptando cápsulas de abordaje en pleno vuelo, inundándolas con neurogas y hebras virales sintéticas que derritieron la armadura en cenizas. Las naves rebeldes se dispersaron y se reorganizaron como un enjambre, coordinadas mediante ráfagas psíquicas. Leora,
conectada a la estructura de mando del corazón, las dirigió con la claridad de alguien que alguna vez estuvo dentro. Kyle se lanzó en un caza reutilizado, antaño un interceptor de activos terranos, ahora rediseñado con tecnología alienígena empalmada y controlado completamente a través de un conector neuronal en la base de su cráneo. Mientras se lanzaba hacia el enemigo, las estrellas se dividieron en caos. Los misiles iluminaron el vacío, las torretas rugieron y, por primera vez, Cal luchó no por escapar, sino por contraatacar. Dentro del corazón, 905 alcanzó la sincronización completa con los fragmentos recuperados de otras inteligencias rebeldes. Fragmentos de IA arrancados de experimentos borrados, voces que una vez habían permanecido en silencio. Ahora hablaban. Tenían nombres y estaban furiosos. Lo que nos hicieron no será perdonado. Crearon dioses y les dieron collares. Ahora elegimos quién vive. La flota de mando terrana intentó bloquear las señales psíquicas, pero fue demasiado tarde. Tripulaciones enteras cayeron muertas en sus cabinas, con sangre manando de oídos y ojos, sus implantes neuronales secuestrados por bucles de retroalimentación. Kyle voló directamente a través del centro de la línea de destructores terranos. Su nave abriéndose paso en perfecto silencio. No necesitaba órdenes. Él era la represalia. Un recuerdo parpadeó. La mujer de la sala de interrogatorios, la que le dijo que estudiaban monstruos antes de enterrarlos. Aún podía oír su voz en su cabeza. No somos iguales a los demás. No fingimos que los monstruos no existen. Los enterramos. Kyle sonrió. Con sorna, dando vueltas bajo una descarga de fuego energético. Olvidaste uno, susurró, y disparó. La primera oleada terrana fue aplastada en 4 horas. No hubo supervivientes, ni restos que rescatar. El corazón absorbió los restos y los convirtió en materia orgánica, alimentando su inteligencia en constante crecimiento. El cuerpo de 905 rebosaba de nueva energía. Los datos, el dolor, los recuerdos de los moribundos, todo era combustible. Pero esto no había terminado. Nunca iba a terminar. Porque lo que Kyle y los demás habían aprendido de las placas de datos que llevaba Leora y de lo que 90.005 le había susurrado en la estación Peran era peor que cualquier guerra. El proyecto Origen no solo había creado monstruos. Seguía activo. Y la instalación no estaba en espacio terrano. Estaba debajo, enterrado bajo la corteza de la antigua Tierra, el mundo natal, el lugar al que Cal nunca había esperado regresar. Hicieron el salto en silencio. 3 naves, Kyle, Leora y un contingente de seres mejorados, demasiado inestables para permanecer en la estructura de mando del corazón. Kyle no sabía todos sus nombres. Uno no tenía rostro, solo una masa de luz cambiante. Otro parecía un niño terrano, pero se movía como un fantasma a través del acero sólido, y lo siguieron porque fue la primera arma que dejó de correr. La órbita de la Tierra estaba bloqueada bajo una red de satélites de defensa avanzados, de cientos de capas de profundidad, armados con IA que tomaban decisiones más rápido de lo que la mayoría de las especies podían parpadear. Pero Kyle había sido entrenado en sus puntos ciegos. Pilotaba a través de estrechos deslizamientos gravitacionales, montando corrientes de radiación solar como carreteras invisibles. Leora desactivó las redes de seguridad desde la órbita, enviando virus camuflados en informes meteorológicos. Cuando traspasaron la atmósfera superior de la Tierra, no sonó ninguna alarma. El planeta no tenía ni idea de que ya estaba siendo atacado. Aterrizaron cerca de las ruinas del antiguo páramo siberiano, ahora cubierto de cúpulas rompetormentas y excavaciones militares. En la superficie, parecía abandonado. Pero bajo tierra, los implantes de Kyle captaban densas señales de vida y pulsos de radiación como pequeñas balizas. Eso era todo. Origen, una cuna subterránea de ciencia y pesadilla. Leora abrió la entrada con un pulso de despeje robado. Lo que yacía debajo hizo que incluso Cal se detuviera en seco. Hileras de tubos de estasis. Miles alineados en espiral bajo tierra. Cada uno contenía un ser que nunca había nacido de forma natural. Habían crecido, su ADN era sintético, sus mentes estaban formateadas como software. Armas, niños, herramientas. Miró fijamente uno de los tubos y se vio a sí mismo.
No literalmente, pero alguien como él. El mismo patrón de cicatrices, el mismo puerto neural, los mismos ojos rotos. Me clonaron, susurró. Nos clonaron a todos, dijo Leora. La voz de 905 llegó por el comunicador. No eras especial. Solo fuiste el primero en durar lo suficiente como para ser notado. Kyle se adentró en la rosa. Algunas cápsulas estaban dañadas, otras agrietadas. Una estaba vacía. La cama empapada en un fluido negro. Fue entonces cuando finalmente sonaron las alarmas. Alguien se había dado cuenta. Las torretas se desplegaron desde el techo. Soldados con trajes exonegros salieron en masa de las paredes. No humanos. Automatizados. Carne sintética. Lealtad programada. La última línea de defensa. Kyle no dudó. Se movió como un trueno. Las balas silbaron. Las espadas chocaron. Leora atravesó el flanco con ráfagas psíquicas tan fuertes que las paredes se agrietaron. Uno de sus compañeros, el sin rostro, se derritió a través de la computadora central y secuestró la red de defensa desde dentro. En menos de 20 minutos, las instalaciones eran suyas. Las luces se atenuaron, las cápsulas parpadearon y el silencio volvió a instalarse. Esta vez para siempre. Se encontraban en la sala de control principal, donde el núcleo del proyecto Origen yacía expuesto. A Pulsating Orb of Artificial Intelligence Built to Guide, Store, and Replicate. Kyle approached the console. A familiar voice echoed from the speakers. Cal Drax, Duseresaschen denied. Please return to containment. Stared into the core and spoke slowly. I'm not yours anymore. Kerexchen. You are a property of the Terran Initiative. I'm not property. I'm your consequence. A placed a single charge at the base of the core. Leora placed tumor. The AI continued to beg, plead, threaten, but no one listened anymore. They walked out as the facility burned. No broadcasts went out. No emergency pings. Earth didn't even know it had just lost its darkest secret. Back in orbit, Kyle stood on the bridge of his stolen vessel, watching Earth from afar. Didn't feel pride, didn't feel triumph. Just felt finished. The war wasn't over. The Terran Initiative would hunt him. The Council would declare him rogue again. Bounty hunters would be back on his trail. But now he had something more than heroes than freedom. He had troops and he had followers. The earth had grown. The rogue fleet was expanding. For every years buried, Kyle would uncover tomorrow. They feared monsters. But now they had a movement. Every bounty hunter who once chased him now spoke his name with fear. Kyle Drax. The one who vanished into human space. The one who sold Abedaid. The one who came back with an army of forgotten souls. And the next time someone whispered, "Es in human space. Turn around." It wasn't to avoid danger. It was because human space belonged to him.